Diputada Cecilia Eguiluz, que está a cargo de justamente pedir estas explicaciones a las autoridades del INAU. Hoy se conoce una carta firmada, porque esto aparte también es raro que surja recién ahora. Lo que teníamos como información era que los médicos de la ONG no recomendaban el traslado. Y ahora aparece una carta que publica, yo lo leí en El Observador, no sé si alguien más también la tiene, donde aparece una referencia médica de la ONG diciendo que no había ningún inconveniente en los traslados, salvo, bueno, no sé si hablaba de que estuviera todo bien que se trasladaran en el Hércules, pero de todas maneras no desaconsejaba el traslado. Ahora, esta referencia médica que surge así, sobre último minuto, ¿es una médica especialista en qué? Bueno, en realidad no es la médica de la institución porque no es médica, es una psiquiatra. Entonces no está bien decir que es una referencia. No, y no es una autorización de la médica de la Aldea de la Bondad porque no es una doctora. Bien. Es una psiquiatra y el médico de Aldea de la Bondad desaconsejó los traslados y lo hizo por escrito además. Bien, o sea que esta referencia no tendría que tener valor ante la Corte. Y no sabemos por qué esa necesidad de justificar. Sí, y de complicar un tema que en definitiva todos sabemos que no hay autorización. Bien. Y las autoridades lo saben muy bien. Bien. A ver, con respecto al famoso foco infeccioso que se decía que había, ¿a usted le consta? Nosotros hablamos con todo el personal médico, con todos. No hay, además, a ver, si hubiese habido primero un foco infeccioso como están diciendo ahora... Ahora, desde hace hablan de infecciones respiratorias. Habla desde el domingo de eso, cuando fallece la tercera persona, ese fue el discurso que se implantó, que había un foco infeccioso. Nosotros desconocemos que haya habido eso. No es verdad que un par de días antes de los traslados falleció otro interno, que también lo dijo hoy la presidenta de ACE. No es verdad eso. No es verdad que haya habido comprobación de un foco infeccioso, pero además... ¿Y de haberlo, se atiende en el hospital del departamento de Salto? Pero aparte de haberlo, Victoria, ¿cómo tú con un foco infeccioso de entre 100 personas, justo los 16 que elegís tienen el foco infeccioso y los venís a traer a un lugar donde hay gente que no lo tiene el foco infeccioso? ¿Cuál es la política... Claro, vendrías a exponer a los demás que no están infectados, digamos, a exponerlos con estos pacientes que sí tendrían el foco. ¿Y cuál sería la política del gobierno? Bueno, por eso se entiende el criterio hasta hoy, con lo que hay. ¿Se entiende el criterio? El criterio no se entiende y preocupa sobremanera la forma. Yo lo decía ayer, a mí me causaba dolor escuchar, hablar. Hemos perdido el foco, estamos hablando de personas. Y las autoridades hablan como de cosas... además a las que nadie quiere, porque se increpa de por qué están en la órbita del INAU. Señores, si no están en la órbita del INAU, van a tener que estar en la órbita de otra dependencia del Estado o de otra ONG, porque sus familias, por X razón que no vamos nosotros a juzgar, porque no somos quienes para hacerlo, no los pueden tener. Entonces, duele la forma en que la ministra de Desarrollo Social, que debería ser la de mayor sensibilidad dentro de las carteras del gobierno, se refiere a estas personas. A mí me gustaría que, así como el presidente Vázquez asumió el liderazgo de los líos en el fútbol y tomó el toro por las astas, como se dice, también lo haga en este caso. Hay vidas de personas discapacitadas que son los más desvalidos de la sociedad, hijos de familias desvalidas de la sociedad que no pueden atender eso, que también él se interese en este tema y tome el liderazgo y bueno, y por lo menos nos diga la verdad, porque eso de que no se puede hablar hasta que no haya la interpelación no es de recibo bajo ningún punto de vista. ¿Qué se desprende de cuando no queremos dar declaraciones hasta pasar la interpelación? ¿O qué se desprende de los análisis médicos forenses están en reserva? No, simplemente secretismo, ocultar las cosas, no continuar los argumentos, hacer publicar ese tipo de cartas que al fin, en el último minuto aparece que alguien justificaba o no desaconsejaba el traslado. Es decir, es un gran desaguisado que, como yo dije al principio, pincha el globo de ese gran verso que se hable de la inclusión, del Estado que defiende a los más desvalidos. Cuando aquí tenemos a los más desvalidos, dentro de los más desvalidos, se mueren 3 y le echan la culpa a ¿quién? A las familias y a los trabajadores. Bueno, vamos a separar, yo propongo separar los tantos. Una cosa son las personas, los funcionarios, por ejemplo, del INAU, de esta ONG,
todas personas que trabajan desde el alma, mejor o peor, pero que lo hacen de esa manera, en pos de esa realidad, con la convicción de la inclusión y de la atención a los derechos, de lo que puedan ser decisiones de individuos en cargos directivos, ¿no? Separemos los tantos, me parece que es importante. Se supone que son los que encarnan esas políticas, que deberían estar en sintonía con esas políticas. Que las autoridades declaren, ¿no? Porque estamos, tal vez, cobramos al grito también, ¿no? No sabemos qué es lo que va a decir la ministra, tal vez está haciendo acopio de información y no secretismo, ¿no? Porque esto es un tema tan delicado que tiene que tener una copia de información suficiente como para dar la respuesta. Sí, yo ayer decía, si bien coincido que ante la emergencia que significaba que 2 personas murieron, en primera instancia fueron dos, recuerdan, y después se sumó una tercera, yo soy de los que siempre desea que de inmediato salgan los gobernantes a hablar. Tengo como ese paradigma. Está claro, aún en ese contexto, yo lo recordaba ayer, a mí me parecía buena la propuesta de que haya, en el fondo, el Poder Legislativo también está para eso, ¿verdad? Que de alguna manera genere un espacio. Ahora, ya que el espacio se generó, vamos, ya que no hubo esa primera respuesta, que soy de los que creo que tiene que venir lo antes posible, en ese contexto, bueno, esperemos unas pocas horas para ver qué nueva información tenemos los ciudadanos. Creo que no nos perjudica desde ese lugar, ¿no? Habló la ministra de Desarrollo Social, habló hoy la presidenta de ACE. Que sus declaraciones dejan más dudas que respuestas, eso es otra cosa. Insisto, yo hoy pregunté y no era inocente la pregunta. Quiero decir, esta es una decisión tomada por INAU. Yo necesito escuchar a INAU, pero pienso que todos estamos afines a eso. Mañana vamos a tener una instancia, ¿cuál es el problema? Sí, por eso el tema a veces cuando nos quejamos de mucha interpelación, a veces pareciera que la necesitamos para poder Igual es una estar al tanto. interpelación, ¿verdad? No, es otra cosa, ya lo sé, pero voy a ese llamado a que las autoridades hablen. Tenemos que despedirnos, diputada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá encuentre respuestas para todos los planteos que va a hacer en el día de mañana. Ojalá a todos nos llegue una explicación y podamos entender qué hay detrás de esta situación que a priori parece tan insensata, pero que queremos creer que hay una explicación. Y por último cerrar haciendo referencia a algo que planteaba el propio presidente Vázquez en el día de ayer, en ese decreto de 33 medidas, que desde un lugar que él decía con mucha humildad, pido que todos trabajemos en esto y en especial hace un llamado a los medios de comunicación. Bien. Y estoy 100% de acuerdo, no sé qué opinarán ustedes, pero nosotros podemos hacer ese trabajo de la mejor manera posible en tanto tengamos las autoridades que nos explican y están a disposición cuando se pide información. Si no, no hay forma de hacer un trabajo objetivo e imparcial. Gracias por habernos acompañado.